Darles las gracias a todas las participantes, a todos los participantes de hoy, ¿no? A nuestro invitado, a Juan Diego Zacarías, con amplia experiencia como comunicador audiovisual, y hoy nos va a contar un poco todo lo que ha sido su trayectoria y cómo este género del documental se puede hoy en día, toma, ¿no?, diversos canales en los que uno puede verlo, no necesariamente como el documental, eh, digamos, el concepto que todos conocemos, ¿no?, donde en el cine como corto, sino también a través de otros, o respondiendo a otros objetivos también, ¿no? Y eso es lo interesante de las comunicaciones. Nada, decirles solamente que les agradecemos mucho en nombre de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Oficina de Comunicaciones, donde venimos organizando estos webinars, estos encuentros con profesionales de la casa y también invitados de otros espacios en donde laboran y de otras universidades. Y sin más, darles la bienvenida, ¿no? Gracias. Bueno, agradecer también a nuestro invitado de hoy, Juan Diego Zacarías, que se une a esta serie de webinars que estamos ofreciendo de forma gratuita a la comunidad de nuestra facultad y en general realmente a todos los interesados, porque esto va dirigido a público en general, a todos los interesados en las comunicaciones y en este caso en los documentales, ¿no? Como lo mencionó Carolina, pues el documental actualmente ya tiene otros formatos, tiene una nueva forma existe nuevas formas de trabajarlo, nuevas metodologías, algo de lo cual nos va a contar Juan Diego, y agradecer realmente que haya aceptado esta invitación y que él pueda compartir toda su gran experiencia acerca de este género y cómo realmente eh, a través de los años esto también ha estado evolucionando, ¿no? Porque como todo lenguaje, como es el lenguaje audiovisual, siempre en permanente evolución y cambio, ¿no? Y es bueno siempre actualizarnos para poder estar en línea con todo lo que ahora se busca en las comunicaciones. Y también agradecer una vez más al público que nos acompaña. Y bueno, te doy pase, Juan Diego, para que comencemos con este webinar tan esperado. Bueno, gracias Gabriel, gracias Carolina. Gracias de hecho por la presentación, bastante bondadosa. Y bueno, voy a empezar con la presentación que tengo acá. Vamos a compartir la pantalla. Después de un gran partido, pero creo que ya vamos como ahí con un poco más de ánimo, de emoción. Y veo que ya va entrando un poco más de personas, así que yo encantado. Sí, bueno, gracias también a la facultad por darme la chance de contar mi versión del documental o mi acercamiento al documental, porque como ya han mencionado, o bueno, muchas personas se imaginan el documental como siempre un formato tal vez largo. La forma en que yo trabajo es una de muchas, es el trabajo documental un poco más corto, y de hecho este es uno de los tantos ejemplos que podría ser el abordar este género que es tan bonito, ¿no? Entonces, espero que esto, más allá de escucharme y las cosas que tengo que decir, pues les pueda servir como inspiración o motivación para trabajar un poco más en este mundo tan apasionante, particularmente para mí, que es el documental. Así que vamos ahí. Ok, entonces como ya lo han dicho, mi nombre es Juan Diego Zacarías, yo me identifico como camarógrafo, además soy, como ya mencionaron, docente, soy jefe de práctica de algunos cursos aquí en la facultad de la especialidad de comunicación audiovisual. Y vamos con el menú, las cosas que vamos a ver hoy. Vamos a hablar primero de las historias, cómo así con el documental nosotros recogemos
los mensajes y las historias de personas reales, tratando de hacerlo de una forma bastante auténtica, ¿no? Sabiendo que nosotros, desde que ya ponemos la cámara y estamos apuntando hacia un lado, pues estamos dejando de registrar lo que está a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces, sabiendo que nosotros tenemos una mirada subjetiva, pero eh, teniendo eso en cuenta, pues ya sabemos cómo podríamos, o finalmente cuál es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Y eso es como, siempre tenemos una posición sobre algo. Pero también el acercamiento documental es bastante interesante porque si es que tú llegas con un concepto, mientras vas explorando mucho más el trabajo, el proyecto, el mundo, pues podrías cambiar tu propia percepción de lo que tú al comienzo creías saber, creías dominar, y luego pues te hace crecer como persona, ¿no? Ya dije esta parte. Y además lo que voy a hacer mientras vamos avanzando es presentar un caso de un trabajo que aportó particularmente mucho a mi crecimiento profesional. Este trabajo me llevó no solamente a grabar por aquí, por buenas partes del Perú, sino también por Colombia, Estados Unidos y finalmente Sudáfrica, ¿no? Pero de eso ya llegamos más adelante. Ok. Y como les decía, quería arrancar con este título, esta frase que habla sobre el poder de las historias, ¿no? Y quería lanzarles la pregunta, así directo, si es que nosotros somos la comunidad audiovisual, ¿no? ¿Por qué somos audiovisuales? ¿Cuál sería esta motivación que tenemos, o esta intriga, esta pregunta, o esta fuerza que nos mueve, ¿no? A ser audiovisuales? Particularmente, creo que una de las respuestas tal vez un poco más fáciles de encontrar es que a nosotros como eh, comunicadores, comunicadoras, nos gusta contar historias y siempre tenemos algo que decir, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un buen punto de partida. Y la forma en que hemos abordado algunas historias o contar mensajes desde la facultad o al comienzo de la facultad, o de repente cómo nos imaginamos que ingresamos y cómo vamos a salir de la facultad, es haciendo ficción. Entonces, nosotros sabemos que en la ficción encontramos diversas historias, prácticamente ya casi todo se ha contado, y encontramos historias de personajes, ya sea históricos, puede ser personajes héroes, heroínas, también mundos de fantasía, o tal vez una versión estilizada de la realidad, llámese estos productos basados en hechos reales, ¿no? Además también de personajes que nosotros como autores o autoras hemos construido, personajes que finalmente están ahí para inspirarnos, o incluso antagonistas con los que nosotros podemos eh, identificarnos, podemos llegar a odiar, o incluso en cierto punto hasta entender, ¿no? Y solo quiero hacer un pie ahí porque cuando nosotros construimos los guiones tenemos y sabemos que nosotros cuando te ponemos a un malo, no es que sea malo porque sí, solamente porque lo coloco y ya está. Recordamos que cada uno es un héroe en su propia historia, ¿no? Entonces siempre hay un detrás, y eso nos sirve bastante para construir eh, este personaje antagónico que puede aportar mucho al crecimiento de nuestro personaje principal. Eh, y algo también bastante importante es que las historias de las que nosotros recibimos o las que estamos contando nos definen, nos ayudan a generar un cierto tipo de identidad, ya sea como peruanas o como peruanos, porque si nosotros empezamos a consumir bastantes productos, bastantes productos construidos con estos logos, estos emblemas que construyen a peruanas y peruanos como luchadores, chambeadores, chambeadoras, eso nos va a motivar a ser así. Entonces, nosotros también, como audiovisuales, tenemos una gran responsabilidad porque los productos que nosotros hagamos pueden incluso ayudar a formar nuestra propia sociedad. Entonces, quiero que también tengan en cuenta eso porque es muy importante para aportar ya sea al crecimiento, al beneficio, al desarrollo de nosotras y nosotros, o también a nuestra debacle, o tal vez a nuestro simplemente seguir y seguir tal vez en un mal camino en el que probablemente venimos ya varios años, ¿no? Entonces, un llamado bastante a la acción a nosotras y nosotros, ¿no? Y eso iba, ¿no? Que los audiovisual nos ayuda a fortalecer una imagen colectiva, y eso, por favor, que quede bien claro. So.
Eh, yo cuando ingresé a la facultad también tuve bastantes cursos de ficción, de cómo contar historias luego generadas tipo en clase, en la mente. Eh, yo no tuve tanto acercamiento al documental en el aula, pero digamos, a través de productos, experiencias, eh, y tal vez recomendaciones, o bueno, más que recomendaciones como eh, ayuda de algunos amigos que me decían, oye, de repente este es el lado que podías explorar, es que me incliné un poco más por ahí, porque además vi el potencial que tenía el documental, por lo menos la forma que la trabajamos nosotros, que me permitía conocer muchas más personas, diferentes realidades, comprender cómo es no solamente Juan Diego en Lima, digamos, de donde yo vengo, sino también cómo yo puedo comportarme y entender a diferentes personas en diferentes puntos, en diferentes realidades, y no asumir que mi punto de vista es el único, ¿no? Eh, eso sería, sería catastrófico. Diferentes realidades, y además, y algo que le gusta a muchas personas es que te permite viajar un montón, porque no es solamente, digamos, el trabajo donde tú estás, sino es que tienes que salir y explorar diferentes lugares por ese mismo querer conocer y generar conocimiento, o esta misma duda que tienes, ¿no? Por cómo es que funcionan las cosas en diferentes lugares. Y para esto, quería como decir que uno de los valores más esenciales que uno debe tener, según yo, en este trabajo, es el valor de saber escuchar. Creo que no es solamente sentarte, si es que vas a hacer una entrevista, no es solamente prender el micro y estar ahí como oyendo, listo el mensaje que llega, ¿no? Sino sentarte, escuchar a las personas, pero de verdad saber qué es lo que te dicen detrás de las palabras que están saliendo desde ahí, ¿no? Porque todo el mundo tiene un bagaje bastante importante, y si es que no sabemos entender eso, nuestros productos, las cosas que generemos, podrían no estar siendo 100% fieles a lo que necesitamos o a lo que ellos quieren expresar, ¿no? Y claro, eso también tiene sus partes chéveres, que es pasar frío, hambre, cosas que he visto, o cosas que hemos pasado en los últimos días con mis compañeros que están acá en el cuarto del costado, pocas horas de sueño, pero todo, digamos, más allá de esta parte como negativa que podría ser, es ayudar a lograr esta imagen rica que nos ayuda mucho a contar historia, ¿no? Pero de repente esto que estoy conversando se está yendo un poco más a lo de, claro, es solamente cosas de beneficio, de beneficencia, de buena onda y todo, ¿no? No, porque el documental, digamos, ahora que se trabaja mucho más para redes, y que es de una distribución mucho más rápida, ahora en el que nosotros consumimos diferentes productos audiovisuales de forma más sencilla, a través del celular, que están en la compu, tenemos de repente muy poco tiempo, trabajamos productos en docu mucho más cortos, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me ha tocado contar historias de empresas del sector de negocios que se comprometen a descentralizar sus sedes, que digamos, arrancan en Lima, pero ven en esta oportunidad de lanzarse y apostar por las regiones, a darle no solamente, claro, oportunidad de crecimiento como sí mismos, sino también oportunidades de crecimiento a otras personas, ayudando al desarrollo de la región donde se encuentren y de las personas con las que emplean, y por ahí, ¿no? Además, historias sobre el cuidado de la región chaqueña en Argentina, Paraguay, donde el sector productivo busca diferentes formas nuevas de crecer, pero a la vez de forma responsable. Entonces, eso tiene que ver mucho con el cambio climático, cosa que nos está afectando. Eh, Ahorita tenemos presente mucho la pandemia, pero creo que el segundo tópico que debería estar bastante presente es el cambio climático, ¿no? Y eso es algo de lo que tal vez no se habla mucho, pero debemos tener también bastante cuidado. Una tercera historia también que nosotros hemos podido lograr recoger es el compromiso de los pescadores con el cuidado del mar y sus especies, además de una asociación de mujeres en el puerto pesquero de Quilca, en Arequipa, donde este proyecto de emprendimiento liderado por mujeres eh, las hacen empoderarse y generar ingresos no solamente para depender de sus esposos o de la figura masculina, sino también
ellas generando sus propios negocios y emprendimientos, y tal vez algo que no se conoce mucho es que hay mujeres que son pescadoras, y eso es una barrera que ellas estaban tratando de romper, pero lamentablemente fueron golpeadas por la pandemia. Eh, y enterarse de eso como tiempo después es algo como bastante triste, ¿no? Y es, digamos, cosa que deberíamos como volver de nuevo y tratar de que estos productos pues ayuden de alguna forma a reflotar estas iniciativas que de repente no se conocen, ¿no? Y finalmente, para pasar a la diapositiva, en otros casos a mí y a nuestro equipo en Jaguar nos han permitido potenciar las voces de quienes históricamente no las han tenido o quienes no han sido escuchados, ¿no? Hablando básicamente de comunidades campesinas que, retorno al tema, que se ven afectadas mucho por el cambio climático y por la destrucción de sus territorios, y que eso también es una puesta en valor o un proyecto bastante importante, particularmente para nosotros. Entonces yo he hablado de algunas historias que yo, bueno, que mi equipo y yo hemos contado, que hemos logrado contar, que nos han llamado para que los pongamos como en vitrina, pero una persona, digamos, Juan Diego a los, no sé cuántos años, pero en el 2012, 2013, estaba preguntándose, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? O si es que yo quiero ingresar al documental, ¿qué es lo que voy a contar? ¿De qué voy a hablar? Y ese es el primer bloqueo que muchas personas tienen, ¿no? El no saber qué hacer o simplemente no querer lanzarse a la piscina porque no hay un tema, ¿no? Y ahí viene, ahí empiezan las dudas, sí, empiezan las dudas de si mi historia o lo que quiero contar es importante o es relevante, no solamente para mí, sino para los demás, si es que eso me va a generar dinero. Eh, porque claro, hablamos de dinero porque no es solamente el tema del arte o la pasión, de las cosas que a nosotros nos gusta, porque eh, la parte económica también es importante, porque si no, no continúa el negocio, ¿no? Y esta fue, solamente como un paréntesis, una inspiración para mí, porque confesión aparte, todos los documentales, digamos, de Alejandro Guerrero, los 5 más conocidos, digamos, fueron realizados por mi papá. No sé si está por ahí, pero ahí le mando un saludo si es que ve después la transmisión. Y ahí también nace esta pasión, ¿no? Personas que te inspiran a generar y te van contando cómo es este mundo del documental, te motivan, ¿no? Espero que esto, digamos, sirva para motivarlas y motivarlos a ingresar a este mundo, ¿no? También tenemos, o conocemos comúnmente documentales de arqueología, digamos, descubriendo el secreto de los incas, que de repente son, de nuevo, planos largos, un tiempo ahí simplemente explorando, conociendo data, algún personaje que te lleva, digamos, que te da la ruta a la cual seguir. También tenemos algo más actual, documentales de deportes, y pongo el ejemplo de Free Solo, un docu que ganó Oscar a Mejor Documental hace un par de años, y es este pata que tenía que escalar una de las montañas más peligrosas de Estados Unidos, sin cuerdas, y era un tema bastante complicado, no solamente para él como escalador y las cosas que representan de forma personal, sino también para el equipo de filmación, porque no podían intervenir, si es que nosotros sabemos que tenemos que micrar para tener el sonido adecuado y las cámaras. Definitivamente no usamos dron porque distraen al personaje y esto pues, puede ser fatal en este caso, ¿no? Otra referencia bastante interesante para mi generación ha sido los documentales de Michael Moore, como el ejemplo que pongo aquí de Bowling for Columbine, donde tenemos a este personaje, el director Michael Moore, que va investigando, ¿no?, las cosas que están ocurriendo y tratando de buscar la verdad desde su punto de vista, ¿no? Y cierro de nuevo con algo también bastante contemporáneo y bastante importante, no solamente para la historia del documental, sino también para la historia del documental peruano, que es La Revolución en la Tierra, de nuestro compañero aquí también Gonzalo Benavente, que es de los documentales como más vistos y más trascendentes de los últimos tiempos, ¿no? Que es algo más histórico, ¿no? Recopilando algunos materiales que se están perdiendo y ayudándonos a generar memoria, ¿no? Saber que hay una versión de la historia que no se ha escuchado y que es definitivamente importante escuchar. Entonces tenemos ahí también la parte de los documentales históricos.
Y mencionaba también el tema de la memoria, porque regresa a esa pregunta, ¿no? Cuando hablo de memoria, ¿quién o qué es lo que debe ser recordado? ¿Qué cosa es, si es que yo voy a hacer un documental o voy a hacer un trabajo, qué tiene de relevancia? Si esto es relevante para mí y por eso lo hago, o lo hago porque es relevante para los demás. Es una pregunta bastante válida que deberíamos tener en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa si es que, y regreso a la pregunta desde más arriba, qué pasa si es que yo no tengo un tema? La cosa que podríamos arrancar haciendo es tal vez nuestra historia, no sé si personal o familiar, porque nos ayuda eh, no solamente a tal vez conocer un poco más desde dónde venimos o qué es lo que hemos hecho o qué es lo que ha hecho nuestra familia, nuestra parte un poco más histórica, sino también tal vez para un poco más de reflexión, tal vez un poco más de cariño, o tal vez para resolver algunos temas que estén por ahí listos para volver a conversar y volver a, finalmente, que nos ayude a reflexionar tal vez un poco más hacia adentro, ¿no? Entonces eso podría ser un primer punto de partida. Y respecto a eso, siempre las cosas que generemos, ahora que es mucho más sencillo que antes, cuando recién nosotros teníamos la salida de las plataformas web, tipo YouTube, Vimeo, ahora hay muchas más plataformas para mostrar nuestro trabajo. Y eso es muy importante porque de repente nosotros manejamos cierto estilo o queremos seguir mejorando las cosas que hacemos y no tenemos las suficientes referencias o finalmente por ahí que hay alguien más que también le interesa las cosas que nosotros hacemos y es más fácil conectar y tener contacto con gente de afuera que de repente quiere hacer un trabajo con nosotros porque esa es otra forma de hacer trabajos, porque no solamente el mercado interno, sino también el mercado extranjero que particularmente tiene los ojos bastante puestos aquí en el Perú. Hay muchos productos que se hacen aquí y eso también es, si es que no nos damos a conocer, pues no nos van a encontrar, ¿no? Y un último punto para ahora sí pasar a esta diapositiva, perdón si es que no estaba como que muy gráfica, hacer memoria del lugar de donde estamos, ¿no? Dónde vivimos, cómo es que se retrata Lima ahora, o Cusco ahora en el 2021, qué cosas tiene, de repente mi calle o mi avenida, la avenida que está más cerca a mi casa, ha cambiado, cómo ha cambiado en los últimos 10, 20 años. Eso es una invitación más a generar archivo, tal vez de la ciudad, porque eso nos ayuda también a saber cómo hemos estado antes y cómo hemos ido haciendo las cosas, ¿no? Y desde un tema un poco más económico, hay muchas personas también que hacen esto para vender su archivo de imágenes, ¿no? Entonces, eso también es un mercado bastante atractivo, pero de ahí viene la pregunta, ¿y cuánto cobro? Y ahí yo de repente no les podría dar una respuesta porque esto es bastante variable dependiendo de la calidad, la duración, si es que he elegido o si es que tengo un momento bastante crucial, bastante específico y luego me piden, entonces ya yo podría como ir sopesando cuál es el precio de eso, ¿no? Ajá, ¿y cómo es que abordamos el tema? Nosotros elegimos, o sabemos que nosotros vamos a elegir un tema, no solamente por las cosas que querramos hacer, o sino también por encargo, ¿no? Y si es que hablamos un poco más del encargo, a mí me dan la chamba de hacer un video, digamos, de cierto personaje, y ¿qué es lo que hago para empezar? No solamente le pido la info al cliente, sino también tengo que hacer mi propia investigación, ¿no? Hay que investigar, conocer el personaje, el contexto en el que se encuentra, y bueno, básicamente es el estado de la cuestión, ¿no? Las cosas que vemos en los cursos de investigación, hay que conocer bastante para no dar alguna postura relativamente sesgada de las cosas que estamos documentando, ¿no? Y además, viéndolo ya desde otro plano, no es solamente investigar el tema, sino también el lugar donde esto se va a desarrollar, porque esto tiene que ser amigable para nuestra producción, o sea, de ser posible, eh, para que cuando tenga que ir a la selva no vaya sin un rain cover, un protector de lluvia para mi cámara, y tenga que, como me ha pasado alguna vez, justamente acá en Cusco, que te agarre la lluvia y que tengas que usar una bolsa plástica para cubrir tus equipos, que o sea, funciona, pero no es lo ideal en todos los casos. Porque tienes que detenerte, hacer
digamos, bolsa, y con poco tiempo, y además, de repente no es muy bonito que un cliente que te vea de esa forma, ¿no? Luego de investigar, y acá podríamos hacer o generar tal vez alguna discusión, no sé si ahora más adelante, pero si es que en ese producto deberíamos tener un guión. Se debe tener guión siempre que realizamos algún documental o algún producto de este estilo. Nosotros sabemos, y lo hemos visto en clase también, que siempre nos manejamos de forma certera a lo que dice el guión, ¿no? Pero en nuestro caso, o aquí en el docu, nosotros particularmente trabajamos con una estructura de lo que estoy esperando que suceda, o por lo menos cuál es el mensaje core, el núcleo, lo más importante que yo necesito recoger, que yo necesito recoger para poder transmitir el mensaje, ¿no? Para el que me han contratado y darlo de la mejor manera. Y además, debemos elegir cuál va a ser el tipo de narración o quién lo cuenta. Si es que esto va a ser trabajado con una voz en off, va a ser netamente descriptivo, o vamos a tener un trabajo de mera observación, y esto utilizado mucho más en temas de naturaleza o de fauna. Un segundo punto podría ser que este producto sea narrado por los personajes que intervienen aquí, y ese particularmente es el estilo que trabajamos nosotros, porque hacemos que las mismas personas que son los actores de este trabajo o de esta problemática que estamos abordando, nos cuenten, nos guíen a través de toda esta historia del punto A al punto B, sin que haya una intervención desde afuera, ¿no? La mera intervención es simplemente recolectar la data, armar de una forma bastante atractiva el producto y listo, eso es, ¿no? Sin que se sienta que hay alguien ahí detrás. El problema con esto es que siempre estamos esperando que las personas lo digan de una forma correcta, fluida, y además estamos sujetos a cómo lo dicen, ¿no? Si es que tienen estas trabas de los y empiezan a pensar un poco más las respuestas, en edición tendríamos que salvarla, y acabo el pare que no es solucionarlo en post, sino saber que, o sea, no es ir a post tipo a la champa, sino es saber que voy a tener que hacer un trabajo mucho más fuerte en determinado momento, ¿no? La regla creo que ya algunos la saben, qué es lo que pienso de la parte de post. Y hay una tercera, que ya lo había mencionado hace un segundo, sobre tener un protagonista que guía, tipo de estilo Michael Moore, que también podría leerse como un reportaje, ¿no? De repente nosotros en el documental ya sabemos que tenemos una visión bastante determinada, sabemos nuestra postura, y que en estos tiempos me aventuro a decir que algunos medios de repente ya tienen su propia postura sobre algunas cosas, pero lo ideal es que los medios sean como bastante no parcializados, ¿no? Pero es un tema que de repente no tenemos que abordar en esta oportunidad, para no demorarnos demasiado en el debate, ¿no? Y acá viene el secreto. Una de las fórmulas que nosotros hemos utilizado al comienzo para contar, o por lo menos para abordar estas historias, es el método de las 4 Ps, que son diferentes a las 4 Ps de marketing, que yo llevé también hace tiempo. De repente si alguien lo recuerda, lo puede colocar por ahí. Pero las 4 Ps de las que yo hablo, o de las que hago referencia, vienen de un grupo de audiovisuales norteamericanos, de Estados Unidos. Es el grupo Steel Motion, que en el 2003 sacaron estas recomendaciones, y fue creo que la época donde yo más la absorbí y la traigo aquí para ustedes, porque es no solamente la que hemos utilizado al comienzo, sino es que en algunos proyectos, bueno, pasa por revisión para saber si cumplimos con estas categorías, ¿no? Y son 4. Empezamos por people, y ¿no? O sea, la gente. ¿Quién está en nuestra historia? ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es su relevancia? ¿O por qué debería ser importante abordar lo que esta persona nos está diciendo, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que cuando hablamos de people no es necesariamente que solo la persona o como un ser humano sea el círculo o el centro, sino también puede ser la referencia hacia un objeto, ¿no?
como que si quiero hablar sobre digamos, la vida de los cirqueros, tal vez la caravana en la que viajan es el punto más importante donde ellos se reúnen porque siendo personas de diferentes lugares terminan siendo una familia, ¿no? Y esta caravana resulta siendo el lugar donde pueden ser, eh, no sé, más auténticos entre ellos mismos para luego salir al trabajo y hacer lo que ellos saben hacer, ¿no? Entonces, tener consideración primero con eso, ¿no? Identificar el objeto de estudio. Como segundo punto, hablamos de places, los lugares donde ocurre la historia. Y esto puede ser, digamos, separado en tres categorías. Puede ser separado por la relevancia para el personaje. Si es que yo voy a entrevistar o hacerle una entrevista a este personaje, tengo que elegir un lugar que represente bastante, o incluso puede ser su propio lugar de donde se desempeña, ¿no? Porque podemos ayudar también a que se sienta bastante cómoda, bastante cómodo, y nos trae un poco más de información, no como de paporreta, sino en verdad que logremos tener esa confianza con estos personajes y que abran un poquito más su corazón y que podamos registrar eso, que también es bastante bonito cuando ocurre, ¿no? Sí, ¿y por qué? Porque el personaje pues, se siente en confianza y además otro punto bastante a considerar en esta parte de los places sería si es que es amigable para la realización. Si es que tenemos un lugar al costado de una carretera o, digamos, al costado de un aeropuerto, entonces también saber que de repente podría no funcionar y tendríamos que tener, para no perder el tiempo, tal vez llevarlo hacia otro lado o ver la forma de cómo resolverlo, ¿no? No sea, para que no sea un tema tan difícil cuando tengamos que hacer el registro, ¿no? Y cortar y cortar y cortar, perdiendo bastante tiempo valioso en la producción. La tercera P habla sobre el plot, cuál es el conflicto, qué es lo que pasa en este viaje, ¿no? No es solamente que contemos la historia de, claro, el personaje sale de su casa, hace su trabajo y listo, y se acabó, y así de sencillo, y esa es la historia, ¿no? Sino que también nosotros deberíamos considerar qué es lo que pasa, ¿no? Siempre deberíamos tener o encontrar qué es esto que lo demora, qué es lo que va tal vez en contra de sí, no necesariamente como un antagonista, sino como este problema que tal vez personal o particular del trabajo que hace, que debe resolver. Eso nos ayuda a generar tensión y a mantener cautivos a nuestros espectadores. Entonces ahí hemos hablado de people, places y plot. Y la última, que de repente suena un poquito raro, es el purpose, que es el propósito. Y eso significa por qué a alguien le debería importar lo que estoy contando, ¿no? Si la forma en que lo estoy contando es atractiva, yo siento que esto va a generar algún impacto, o finalmente, ¿por qué estoy haciéndolo, no? Es por una satisfacción personal y la forma en que lo estoy contando me gusta y sirve ese objetivo, que es finalmente un objetivo personal, eh, o si finalmente algo un poco más comercial y debería incorporarle algún u otro elemento para que esto sea un poco más digerible a un público que de repente yo cuento la historia de aquí con mi amigo, pero de repente un público de afuera no le entiende tanto, tipo los chistes internos o por ahí, entonces modificarlo un poco o darle un poquito más de contexto para que se pueda entender. Esas son las 4 P's a las que nosotros hacemos referencia. Y cuando hablo de nosotros, yo estoy hablando de Jaguar Films, que es la empresa audiovisual que generamos con Lucho Carrera, mi amigo de las aulas, me parece que en el 2015, sí, particularmente nuestro registro sale que fue fundada el 28 de julio del 2015, entonces recontra patriotas. Y nosotros nos identificamos como audiovisuales generando contenido con corazón. Las historias que nosotros tratamos de contar, esperamos que tengan algún valor, no solamente como contar una historia, sacarla a la luz y ya, sino que estas historias puedan servir o que estén sirviendo de alguna forma para generar algún tipo de cambio, no necesariamente un cambio como global, súper mediático, sino solamente si es que sirve para darle algo de ventana a alguien que no ha tenido la oportunidad de contar su historia o digamos que necesita ser escuchado o escuchada. Esas son las cosas que nosotros
buscamos, buscamos hacer. Son los contenidos que de hecho preferimos trabajar. Y nuestra fórmula de trabajo ha sido, digamos, desde el inicio, no porque seamos antisociales, sino es que nosotros hemos trabajado con un equipo reducido, haciendo Lucho usualmente la dirección y haciendo las fotos también, y yo haciendo todo lo que es la operación de cámara, porque trabajamos, digamos, llamándolo equipo reducido con 2 personas, porque tratamos de generar un poco más de intimidad con las personas con las que interactuamos. Entonces, nosotros sabemos que trabajando con un equipo un poco más grande, te relajas, o sea, no es que te relajes, tienes un poco más de libertad, de concentrarte mucho más solamente en tu área, teniendo a alguien que te esté viendo la producción, que tú mismo no tengas que hacer las coordinaciones, llamar al carro que esté a la hora indicada, no preocuparte por los temas que tengas que salir a comprar, el almuerzo de todos los días, y si no tienes almuerzo de todos los días, bueno, consigues agua y listo, se acabó, ¿no? Cosas que han pasado estas últimas semanas. Y claro, ocuparte mucho más de la cámara, del sonido, teniendo mucho más gente, pues es mucho más satisfactorio, y aparte que bueno, es un tema de camaradería mucho más bonito, ¿no? Pero también con el tema, y lo traigo un poco más hacia ahora, con el tema de la pandemia, pues los equipos reducidos creo que se han como masificado, tal vez para un sector de tal vez para un sector del audiovisual no es tan beneficioso, pero por lo menos para nosotros esta fórmula ha funcionado, aunque estamos nosotros, de hecho, abriendo un poco más lo que estamos haciendo, ¿no? También para darle chance a otras personas que se incluyan dentro de nuestro equipo y que puedan pasar estas experiencias que son, de hecho, bastante interesantes. Y acá vienen algunas fotos de algunos lugares en los que hemos estado. Tenemos hacia la izquierda un proyecto que tuvimos sobre la acuicultura del salmón en Chile. Ahí tengo un mono rascándome la cabeza en Iquitos. No había nada en particular, solamente creo que estaba curioso. También es volando dron en Piura. La cuarta es una foto bastante reciente de lo que estamos haciendo ahora con el programa Cunamás. Esto fue en Pucallpa. Sí, eso fue en Pucallpa. También hemos estado por Argentina viendo temas del ganado, cómo el ganado se trata de ser un poco más responsable, y a través de las industrias que están ya no depredando tanto los bosques, sino viendo la forma de devolver un poco más las cosas que se llevan. Y claro, no podía dejar de lado mi parte un poco más feeling de jefe de práctica, y esto haciendo referencia a que esta fue una de las últimas prácticas que tuve de forma presencial con grupos ese año, y de hecho todos los anteriores bastante bonitos, con los que hemos compartido diferentes experiencias, y desde esta tribuna pues espero que ya pronto podamos volver a encontrarnos en las aulas para seguir compartiendo estos conocimientos, ¿no? Yo he hablado ahorita desde, digamos, esta perspectiva de grupo reducido, pero la forma en que yo me inicié, o la forma en que yo traté de arrancar un poco más y haciéndome la chamba mucho más difícil, fue en este estilo que se conoce como el One Man Band. Y acá tienes un meme de Spider-Man haciendo tipo todas las áreas, desde dirección, colorista, editor. Y cuando hablo de One Man Band, hablo de que uno mismo hace toda la chamba, ¿no? Como les había dicho, esto a mí me sirvió de mucho aprendizaje, porque tenía que estar siempre mosca, alerta, no solamente a mi encuadre o a lo que la persona que esté diciendo, o a la persona que esté entrevistando esté diciendo las cosas correctas, con la tonalidad, viendo el sonido que esté dentro de los niveles adecuados, sino también qué es lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Entonces, la vista periférica es bastante importante en ese momento, ¿no? También te ayuda mucho a pensar cómo resuelves las cosas en el mismo momento, porque no tienes necesariamente a alguien al costado que te pueda o ayudar con el trípode, o ayudarte a digamos, en el cambio de lentes, o si tienes una batería que ya no funciona, o bueno, que se ha gastado, tienes que quitarte la mochila, quitar, listo, volver a poner, y ya, ¿no? Entonces eso es un poco más de adiestramiento como mecánico, de las cosas que
deberías resolver y resolver pronto para que para no perder la imagen necesaria, ¿no? Para que terminar de contar esa historia, ¿no? Y en ese momento, tú como que estás registrando el documental, las cosas pasan y pasaron y se acabó. Entonces no hay segunda toma, no hay segunda oportunidad de nada. Entonces, siempre estar alertas. Me acuerdo que hay un estilo de o hace tiempo me comentaron que había un estilo con los realizadores que venían de Londres, que era nunca cortes, siempre graba, siempre graba, siempre graba. Y eso es, tipo, nos ayuda a estar bastante atentos a las cosas que estamos haciendo, ¿no? No fue una mención como raro. Pero además, digamos, cuando tú estás siendo parte de la realización, tienes que saber dónde estar en el momento adecuado, en qué lugar, con quién vas a intervenir, quién va a estar dentro de tu historia, quién va a ser el eje principal. Pero también deberías considerar cuándo bajar la cámara. Y eso es cuándo dejamos de grabar y cuándo detrás de la historia intervenimos un poco, tal vez porque tu equipo se encuentra en peligro o hay algo que tal vez no funciona delante de cámara, ¿no? Entonces hay que saber cuándo apagarla, bajarla y resolver algunos imprevistos ahí detrás, ¿no? Y eso del One Man Band también me ha ayudado bastante a saber cuándo la estoy fregando en las tomas, si es que hay algo que funciona o no. Cuando llego a editar y veo que hay una toma que no funciona, es como, oye, ¿quién ha grabado? Lo he grabado yo. Y eso me ha servido como para tratar de mejorar en mi estilo. Claro que hay cosas que todavía fallan, ¿no? Eso es, no es que todo el mundo sea infalible, pero te ayuda a tener un poco más de conciencia de las cosas que deberías mejorar. Y luego de esto viene el caso que, digamos, he hecho referencia, a mí me ha ayudado bastante a desarrollarme y a ser un poco más mosca a la hora de hacer esos trabajos, que es esa chamba que me tocó hacer, me parece que desde 2013 hasta 2015-16, con la ONG inglesa Animal Defenders International. Esta ONG inglesa se dedica hasta ahora a la protección de animales involucrados en la industria del entretenimiento, llámese los circos, animales que son utilizados en experimentos cosméticos. Además, trabajan bastante el rescate de especies en peligro y entre otras, ¿no? Trabajando siempre el tema de fauna silvestre. ¿Qué es lo que pasó con ellos? En el 2014 hubo uno de los rescates más grandes en el mundo de fauna. Fueron 24 leones que sacaron, bueno, claro, que sacaron del Perú, y además otros 9 leones que sacaron de Colombia. Fue un tigre aquí también, una osa de anteojos y otras especies menores de fauna silvestre que fueron regresadas a centros de rescate porque no las puedes insertar a la fauna, ¿no? Ya no las puedes insertar a la vida libre porque ya están como procesadas por la mano del hombre, ¿no? Entonces llegan a centros de rescate. Hemos estado en Iquitos, en Puerto Maldonado, creo que hay algunos más, pero para no demorarme mucho. Y viendo el tiempo creo que tenemos la chance de ver algo, pero me preocupa que no se vaya a ver del todo fluido. Así que voy a mencionarlo. ¿Qué es lo que pasó con este documental? Esto fue parte de una serie de documentales realizados para Animal Planet, bueno, que lo compró Animal Planet, el material fue comprado por Animal Planet, para esta serie llamada Dodo Heroes. Y el caso de Tim y Jan, que son la presidenta y el vicepresidente de esta organización, fue uno de varios, ¿no? Entonces enfocaban un poco el viaje de ser una pareja que, digamos, ha dedicado su vida a este tema del rescate de animales, ¿no? Y que es como un eje bastante crucial para ellos. Entonces a mí me tocó la chance, la fortuna de seguirlos, contar esta historia, no solamente la intervención de circos en Piura, en Piura, en Cusco, ¿dónde más? En Ayacucho, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y en Huancayo,
y luego de tenerlos en un centro de rescate aquí al norte de Lima, pues se rehabilitaron, pasaron los miles y miles de trámites que tenemos que pasar con el gobierno peruano, y luego devolverlos a un centro de rescate, digamos, a su lugar original, que ha sido Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica. Y bueno, continuando, si no hay más preguntas, vamos avanzando, porque ya viene algo también bastante importante que nos suele herir un poco más, ¿no? O que nos suele detener un poco más, que es el miedo. El miedo a hacer las cosas, el miedo al que dirán, o el miedo simplemente a lanzarme a la piscina porque mi producto no es lo suficientemente bueno, aquí arriba, o a nadie le va a interesar, o finalmente yo no sé tratar con clientes, tengo muchos nervios, y eso me detiene a, digamos, a grabar al medio de mucha gente, o el miedo a conversar con clientes, y siempre lo dejo para otro lado, ¿no? Entonces yo hago referencia a esta realizadora audiovisual, Valentina V, que también, si es que han escuchado lo de los productos Aputur, de iluminación, ella también enseña, da unas clases, de hecho está en el canal de YouTube de la marca Aputur, que pueden seguir, también yo lo pongo como referencia en algunas clases, y dice así: cuando yo estaba empezando, toda reunión con cliente me causaba pánico. ¿Qué pasaba si es que no decía la cosa correcta? Si no sabía una respuesta, si me atropellaba. ¿Qué pasaba si es que mi tono de voz era muy duro o muy casual? Y eso le generaba bastante como preguntas y mentes, y había como que bastante nervio, ¿no? Entonces, ella menciona que ahora solamente es ella misma, y si es que no sabe algo, acá viene lo más importante, lo digo y pregunto. Y creo que eso es también algo bastante importante, de no quedarnos con las preguntas o con las cosas por decir. Si es que nosotros no sabemos algo, comentarlo, sacarlo a la luz, y siempre va a haber alguien que nos pueda, de buena onda, de buena fe, dar la mano. Eh, y algo que también siempre menciono es que nosotros estamos aquí tratando de generar una comunidad audiovisual que se dé la mano, que no sea full competencia, o me ganaste el cliente y ahora te odio y ya nunca más te voy a ver. No, no es lo ideal. Si es que vemos alguna amiga o amigo que tiene una chamba que a nosotros nos hubiese gustado, de hecho, o sea, sería chévere felicitarlo, y saber que a nosotros nos va a llegar la oportunidad en algún momento, ¿no? Nosotros tenemos que generar este producto no solamente para el ahora, sino pensando en que finalmente llegue este ansiado momento de hacer una industria audiovisual que pueda ser sostenible, rentable, con todas las normas de respeto a las y los trabajadores, esperando pues que esto llegue en un momento, ¿no? Si es que nosotros no ponemos mano dura en eso, tanto en los horarios como en las formas de pago, lo siento por otro lado, pero eso es parte de, ¿no? Entonces, hay algo que necesitamos hacer para construir un audiovisual como que sea bastante rentable. Sí, y no es solamente el caso de Valentina, ¿no? Sino yo me identifico también con eso, porque los nuevos proyectos que abordamos también generan algo de miedo, algo de inquietud por estas preguntas, ¿no? Pero siempre saber que esto del miedo lo podemos utilizar como una herramienta más para darnos un poco más de motivación, ¿no? Saber que esto se va a superar en algún momento, y cuando veamos después, ya mucho más adelante, pues vamos a ver que el miedo inicial era solamente preocupación del momento, y que supimos hacerlo, y luego palmadita en la espalda, lo hiciste bien, y a continuar porque es un proyecto y van a venir muchos más difíciles, pero hay que continuar, ¿no? Hay que seguir trabajando por las cosas que queremos. Y ya para darles las recomendaciones finales, de nuevo, perdón porque no haya muchas gráficas, pero tengo mis notas, solamente faltó como poner un poquito más de cariño a las diapositivas. Recomendaciones finales que hago o que presento ahora, y además he presentado y las he comentado ya con varios de ustedes, terminando las clases, tipo, como en esta temporada, a fines de año, cuando estamos editando por ahí, que son no solamente cuando ya terminemos la carrera y estemos listos para trabajar, sino desde ahora, desde el nivel en que te encuentres como audiovisual. La primera cosa que deberías hacer para entrar en la vida financiera es tener un RUC.
tener un RUC personal, o sea, de persona natural, para que puedas emitir recibos por honorarios y puedas ser parte del sistema financiero de la población económicamente activa. Entonces, que estés como diciéndole acá al Estado, hola, acá estoy yo, estoy trabajando, por si acaso, y además a los bancos que te puedan dar la chance de tener o tarjeta de crédito para financiar algunos proyectos, finalmente tener cuentas de ahorros para poder acceder luego a lo que en mi caso fue un crédito hipotecario, y así, ¿no? Depende también, digamos, cómo quieran hacer las cosas a futuro. Además, con la chance que yo tuve de trabajar con un compañero de las aulas, hacer una empresa audiovisual, y muy importante, aprender a convivir con la SUNAT. La SUNAT podemos haber escuchado que es un cuco, es muy difícil de tramitar, pero de repente cuando le agarramos ya la viada, pues es mucho más llevadero. Pero sí, siempre saber que nosotros tenemos que declarar impuestos para ser formales, ¿no? Y para tener todo en regla, porque esa es la vía, ¿no? Además, recomendación inscribirse en el registro cinematográfico que es a través del Ministerio de Cultura para acceder a los estímulos de DAFO, que había comentado con una de las preguntas anteriores, y que no solamente a través de una empresa, como una empresa audiovisual, sino también hay algunos concursos que se puede acceder como persona natural. También, o sea, pueden mapear por ahí. Y además no solamente quedarse con las cosas que vemos en clase, las prácticas que vemos en la universidad, sino también nutrirse de cosas que ven en otros lados del mundo, diferentes podcasts especializados sobre temas audiovisuales. Hay bastante contenido en YouTube para ver making of, tutoriales, a la misma Valentina que había mencionado hace rato, webs especializadas sobre producción audiovisual, incluso tiendas que te vendan equipos audiovisuales para saber qué es lo último que está saliendo, para no quedarse detrás y saber que el 4K no es lo último que hay, o el 8K, el 12K, lo que sea. Y acabo el paréntesis, porque de repente los 10.000K que salen finalmente van a terminar en internet, y tal vez no es tan beneficioso invertir en una cámara que grabe en 8K solamente por el detalle, cuando podemos iluminar muy bien y tener ese registro, ese rango ahí listo en cámara, ¿no? Pero claro, depende del tipo de producto, pues esto a veces es bastante necesario, pero desde mi caso, desde mi punto de vista, yo tengo equipos que podrían grabar en RAW con un grabador externo, pero no lo he visto necesario, exponiendo bien, teniendo tu sujeto bien expuesto y el fondo, tratando de hacer las cosas que ya saben, o si no lo saben, las vamos a ver, tenerlo en rango y listo, ¿no? Acá me dice, nos dijo que nos podemos inscribir. Registro. Sí, registro cinematográfico de DAFO. Y si estoy equivocado exactamente con la letra, de repente Kenty, tú me pasas la voz. Y sí, grupos de interés, y de hecho hacer bastantes discusiones con nuestras amigas y amigos para saber en qué están, cómo van. Nosotros no es solamente, el mercado no es solamente ser parte del equipo de cámara. Creo que ahora mismo con la pandemia, de hecho trabajar en lo que son efectos especiales, como trabajar en post se ha vuelto bastante necesario, y el Perú de hecho es un país con bastante potencial para hacer eso, ¿no? Gracias, Kenty, por la dirección. Y sí, entonces recordar que hay otras áreas para trabajar. De hecho, la cámara, el sonido, dirección son como que los puestos bastante de rockstars que todo el mundo quiere abarcar, pero también hay otros lugares que, de hecho, podrían ser mucho más ricos y mucho más interesantes dependiendo de los gustos personales que cada uno tenga, ¿no? Y ya para terminar, quiero cerrar con una reflexión que de repente puede sonar como que bastante cursi, fantasiosa o romántica, que va así, ¿no? ¿Para qué estamos estudiando si no es para generar un cambio? Yo lo que quiero finalmente decirles es que ya sea desde el lugar en que te encuentres, desde la carrera que hayas estudiado o las cosas que estés haciendo, nosotros hemos tenido la chance, el privilegio de poder estudiar y seguir estudiando
y sería bueno que en algún momento, tal vez no dedicar la vida entera, pero si es que alguno de los productos que hacemos, las cosas que realizamos, pueden ayudar a mejorar eh, tu entorno, tu espacio, tu familia, tu comunidad, eh, o el bienestar de otras personas, en verdad es muy bueno aplicarlo eh, y tratar de hacerlo. Eh, sí, tratar de hacerlo, para no solamente quedarnos con haciendo el beneficio económico nuestro, sino también pensando en cómo podemos aportar eh, a la vida y mejora de la calidad de vida de los demás, ¿no? Yo desde el audiovisual siento que de alguna forma algunos productos podrían no ser muy conocidos, pero eh, hay algunas cosas que nosotros realizamos que espero y tengo la fe que estén ayudando a poner en vitrina a algunas personas que no han tenido voz y que pueden aportar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Eh, eso es todo. Eso es todo respecto a lo que yo tenía. Y quiero, Gabriel, antes de responder una última pregunta que tiene aquí Martín Trujillo, que nos dice, gracias por la charla, gracias a ti, Martín, por quedarte hasta ahora. Y a Martín le gustaría saber recomendaciones para los documentales en formato de entrevista. Y eso es, claro, más o menos lo que hacemos nosotros. Y no sé si tienes algún tipo de curiosidad particular. El, los documentales del tipo entrevista nosotros los realizamos tratando de que no sea tipo siempre hablando a la cámara, sino siempre hacia un lado, eh, migrando siempre de forma correcta a las personas, tratando de que las respuestas, o digamos, antes de abordar a la persona con las respuestas bastante incisivas sobre el tema, conocerlos un poco más, antes de prender la cámara, hablar un poco sobre qué es lo que piensan, soltarles de a pocos lo que vamos a rescatar de estas entrevistas, cuál es el fin, explicarles digamos, para quién estamos haciendo esto, y cuál sería, no sé, en algunos casos el beneficio que le podría traer y que se abra, ¿no? Simplemente que explique las cosas de la forma más auténtica que tiene eh, y las cosas que tiene que contar, ¿no? No sé si eso responde totalmente a la pregunta, pero es una forma de empezar, ¿no? No sentar siempre a la persona de buenas a primeras, sino sacarlo a un lado, explicarle un poco, generar tal vez un poco de confianza con quien vaya a hacer las preguntas y luego arrancar. Y tratar de, o sea, si es que lo van a hacer solos, no fijarse mucho en la cámara, confiar en que lo que han hecho ya está puesto y así debería quedar, pero siempre mirando a los ojos y reaccionando a las respuestas que te dé la persona, ¿no? Nosotros podríamos tener como que nuestra guía de preguntas a la mano, podría estar ahí como que lista, pero eh, hay que estudiar también eso, ¿no? O sea, saber qué es lo que voy a preguntar, cuál es el fin, y siempre mirar a las personas a los ojos. Y cuando estén dando en la pregunta, ya sea algo gracioso, eh, no hablar. No hablar, solamente reaccionar con Contacto un, visual, ¿no? claro, contacto visual. Hablar Contacto visual. con gestos, si es que falta que diga algo más como señalar un poquito más, pero no hablar porque si es que tiene un byte, así algo bastante específico, necesario, y luego entra nuestra voz, ya, pues ya se perdió, ¿no? Entonces, eso es algo que deberíamos tener bastante en cuenta. Eh, y acá también tenemos una pregunta de nuevo de E. Soto. Nos dice que viene trabajando en el Brave hace 2 años y nunca se convenció de poder empezar a hacer un formato audiovisual que aportaría mucho en el contexto de esta parte de Perú. Las recomendaciones, eh, espero que le aporte mucho. ¿Habría alguna forma de poder comunicarnos contigo para recomendaciones de otros trabajos? Sí, de hecho, gracias por preguntar eso. Bueno, pueden comunicarse conmigo de forma directa a mi correo, que es juandiegozacarías@gmail.com. Estoy, creo que como Juan Diego Zacarías en Facebook, en Instagram. Y si es que quieren ver algo más del trabajo que hacemos en Jaguar, tal vez como para referencia, estamos también en www.jaguarfilms.com. Y si es que entran al Instagram también de Jaguar, haciendo un poco ya de cherry, tenemos justo las cosas que estamos haciendo ahorita y mañana también va a haber algo más de contenido sobre las familias que estamos visitando en el programa, en el marco de la chamba que nos ha encargado el programa Cuna Más. Y entonces ahí hay algo
algo más que ver, ¿no? Entonces, eso sería. Eso sería. Gracias por la curiosidad y gracias por querer ver un poco más de las cosas que estamos haciendo por aquí. Sí, gracias, Juan Diego. Si desean, pueden activar su micrófono y hacer sus preguntas. Tienen la posibilidad de hacerlo ahora, si desean. Ya, para los que quieran preguntar, no necesitan escribirlo. Igual ahí lo que está en el chat, está el correo de Juan Diego, el URL de Jaguar Films para que puedan ver sus trabajos y tal vez hasta inspirarse un poco y ver lo que se está haciendo acá en el país, ¿no? Y bueno, no sé, yo por ejemplo tengo una pregunta de cómo tú crees que el documental absorbe algunas cosas de la ficción para poder narrar y viceversa, ¿no? La ficción absorbe algunas cosas del documental también para poder contar la historia, ¿no? Como Birdman, por ejemplo, la cámara en mano, que es constante en la película, o hasta La Bruja de Blair, que es un falso documental donde todo era publicitario nada más, pero nunca fue algo real, nunca fue un hecho, simplemente se vendió de esa manera. Entonces, eso, por ejemplo, cómo la ficción absorbe estas cosas de documental y viceversa, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando hay recreaciones, animaciones en los documentales y cómo se absorbe esto del cine de animación, en fin, o de la ficción. Eh, ¿Cómo, digamos, o sea, tú crees necesario que el documentalista también o consuma este tipo de contenidos de ficción para inspirarse, para poder saber cómo poder también tocar o darle un estilo a su narrativa? Sí, de todas formas, creo que no es solamente si yo quiero trabajar en documentales, consumir digamos, productos de storytelling o hacer solamente ver entrevistas y cómo las hacen y para saber cómo abordar o finalmente cómo abrir el corazón hacia las otras personas, ¿no? Cuando nosotros hacemos el registro también tratamos de replicar algo bonito, ¿no? O sea, encuadrar de una forma con los elementos que están ahí en el lugar, que nos den algo eh, que lleguen de una forma atractiva, ¿no? Entonces, de eso ya viene la inspiración de algunas otras cosas y sí, claro, hay veces que también digamos, si es que no hay material para hacerlo o el evento que debíamos, del que estamos hablando, ya ocurrió y estamos haciendo una retrospectiva, hablando hacia atrás, solamente para traer al vivo estos recuerdos, sí es totalmente válido hacer como algún tipo de recreación o hacerlo lo más cercano a la realidad posible, ya sea a través de animaciones o ficcionarlo con personajes que no son los mismos que han vivido esto, porque dependiendo del tema podría ser un tema muy duro, pero sí, totalmente de acuerdo en que hay diferentes formas de abordarlo y es como complementarlo, ¿no? No es que solamente sea un método y listo, sino hay diferentes formas de complementar el trabajo eh, que puedan ayudar un poco más a que sea un poco más digerible, ¿no? Para el público, que sea más atractivo, porque también talking heads, o sea, tener personas hablando todo el tiempo sin B-roll, sin tomas de apoyo, ya es bastante pesado, ¿no? Y lo que se ha hecho ahora último bastante es utilizar tomas de dron, pero ya llega un momento en que es tipo dron de todo, y también eso tampoco es la voz, ¿no? No voy a hacer referencia a un producto en particular, pero he visto eso y claro, es atractivo, como que ya las tomas de arriba y eso, ¿no? Pero una, dos, un par, ya chévere, pero después ya como que cansa. Una Sí, pregunta, Juan Diego. también, Olenka, sí, luego preguntas tú, tenía Olenka. preguntas, sí. Sí, dentro de estas formas que tú dices de ahora de documentar, de hacer documental, eh, ¿hay alguna influencia que digamos marcada, no sé, una influencia del estilo norteamericano o de algún estilo europeo o propiamente más latinoamericano? No sé, ¿existe actualmente algún tipo de narrativa lineal o no lineal, no sé, en el documental que esté influenciado por algún tipo no sé si escuela,
o maneras de presentar un documental de otros sitios? O sea, el documental en sí peruano o el tuyo mismo, el que tú haces, por ejemplo. ¿Tienes Claro, alguna influencia? si hablamos de mi caso, y esto ya va a sonar como algo bastante conocido tal vez, o algo que me ha hecho bastante referencia a unas personas, un realizador que yo he seguido bastante y que me he llevado algún estilo como artístico, es Philip Bloom, ahí atrás con los detractores, perdón, pero sí, es una persona que trabaja bastante como composiciones de repente un poco largas, pero buscando siempre armonías. No puedo dejar de mencionar eh, el documental de mi papá, que era bastante eh, contemplativo, como que tomas largas, tratando también temas de fauna, eh, y siempre lo que él me mencionaba o lo que yo escuchaba cuando me presentaba como Juan Diego Zacarías, tú eres el hijo de Juan, siempre me daban esta referencia de sí, qué buena cámara, transmite como sentimiento, como planitos bastante cerrados, viendo, porque cuando trabajas con planos cerrados ves un poco más allá, ¿no? Eh, das un poquito más de importancia al personaje. Entonces creo que por ahí más o menos me he guiado. Eh, pero las referencias pueden ser miles. No es solamente tipo 2 personas o 3, 4 personas, sino es de hecho cualquier otro producto, dependiendo del gusto de cada uno. Y no es que haya un estilo netamente marcado, sino, y como mencioné hace rato, yo soy creo que el peor para dar referentes como productos. Pero sí, si es que siguen revisando algún contenido, de ahí pueden Porque sacar algunos cachitos de las cosas que les interese a cada uno, ¿no? Porque lo que se ve también es bastante uso ahora en los documentales, ¿no? De estas, de la postproducción, ¿no? De las rotulaciones, de las imágenes también trabajadas como para darle más dinamismo a veces a la... Entonces parece que fuera, no, yo no conozco mucho, no he visto tantos documentales, pero me doy cuenta, ¿no? De lo que era antes, una narrativa mucho más lineal, y entonces ahora tiene como ya ingresan otros elementos, ¿no? Dentro de la dinámica, digamos, del documental. Otros elementos ahí Sí, que de alguna manera agilizan y que son gráficas, son fotos, en fin. claro, que Pensé que implica eso el diseño era como gráfico, el diseño sí, un gráfico. poco de la tendencia que se ve, ¿no? En algunos documentales. Pero también por lo que tú me dices, de acuerdo al tema, pues, y al tiempo que dura ese documental, ¿no? También. Sí, sí, efectivamente. Porque el diseño gráfico también nos ayuda a formar un cierto tipo de identidad o de imagen. No voy a poner como que un Comic Sans a algo eh, que es de repente un tema más institucional o un poco más serio, ¿no? Entonces, eh, y eso ya es parte del trabajo de otras áreas, porque, por ejemplo, y confesión, yo he dejado de editar o me he alejado de la edición eh, porque ya no podía soportar estar sentado, sentado mucho tiempo y chambeando, viendo ya mucho las imágenes, ¿no? Y por eso es que bueno, que yo delegué, Ujú. eh, bueno, no delegué per se, pero sí me asocié con Lucho y él tomó la posta de construir, finalmente darle sentido a estas imágenes y él como también es un gran profesional también en el tema del diseño, también él ha visto esa parte y eso ha sido un complemento, ¿no? Creo que también el crédito de las cosas que yo hago o algunas cosas que se conocen es el crédito de él. Este, y así, ¿no? Creo que si es que nosotros ahora en las aulas encontramos a un partner, a alguien o un equipo un poco más grande, saber reconocer esta labor, estas cualidades de cada uno y complementarlo. Eh, y de ahí ya, pues, esto crece un poco más y ya pueden generar empresa y tener ya un nombre, no solamente aquí, sino con trabajos de afuera. Gracias. Había una Olenka. pregunta de Olen. Sí, Olenka. Hola, ¿qué tal? Juan Diego, una pregunta. Ay, espérate, voy a bajar la manito, la dejé arriba. Este, en un momento en el webinar mencionaste el impacto que, por ejemplo, tiene el trabajo documental o el trabajo audiovisual en general en la forma en que tenemos que los consumimos, de darle forma, por ejemplo, a nuestra ciudad, cuando vemos, por ejemplo, historias, ¿no? Del peruano que sale adelante, etcétera.
¿no? Cómo estos trabajos nos ayudan a visualizar o a crear el imaginario de nuestra ciudad. Y bueno, yo paro un poco mucho en pendiente de redes sociales y de distintos debates que surgen en torno a trabajos, no exactamente sobre documental, sino trabajos de ficción, tanto audiovisual como escrito, ¿no? En otros formatos. Y últimamente he visto mucho el auge el tema sobre lo moral y ético en los trabajos que exploran temas más oscuros, ¿no? O por ejemplo, eh, un- ¿cómo decirlo? Temas que se podrían considerar moralmente, eh, que, que claramente están mal, ¿no? Em, pero que a la vez surge otra confrontación de personas que dicen, pero está bien explorar estos temas en la ficción. Y bueno, ahorita es un tema que veo dando vueltas, ¿no? Con personas que están de un lado, tras de otro, y me surge un poco la duda, ¿no? O sea, ¿cuánto consideras que tal vez puede impactar los trabajos audiovisuales en nuestra sociedad? Y si es que los trabajos tienen una responsabilidad, pues, ¿cuál es el nivel de la responsabilidad que tienen estos trabajos de cuidarnos como ciudadanos o de formarnos? Y si esta responsabilidad también es de nosotros como creadores de contenido. Gracias, Elenka. De hecho, yo hablé en un momento de la responsabilidad, digamos, de forma personal y particular, pero digamos, cada uno es libre de hacer el trabajo y el enfoque de la forma que más le parezca. Y, y quiero hacer referencia a algo que conversaba justo con Lucho y que él me sugirió también comentar sobre el documental Seaspiracy, que está en Netflix, que te hablaban sobre un punto de vista sobre el consumo de productos marinos y cómo empresas trabajan por ahí. Eh, pero claro, es un punto de vista que de repente es un poco sesgado para algunas personas, pero entrando un poco más, y ahí está ya la responsabilidad, no, tal vez no del realizador o la realizadora, sino también de uno mismo como consumidor, ¿no? No es solamente quedarme con, no voy a decir nombres, ¿no? Pero las noticias falsas que se sueltan así de buenas a primeras solamente porque se tiene un canal o un lugar donde puedes divertirlas y soltarlas, sino también está en responsabilidad de uno como ciudadano seguir buscando, indagando, eh, para saber qué es lo que más se apega a la realidad, ¿no? Porque, claro, de diferentes lados pueden venir diferentes opiniones y tal vez ambas sesgadas, ambas con su cuota de propio beneficio, pero nosotros, como personas responsables, deberíamos saber revisar este material de diferentes lados. Y hago mención también a algo que me hacías recordar, que sí, los productos audiovisuales nos ayudan a formarnos como sociedad, como persona, y si es que nosotros, si es que los que estamos aquí nos comprometemos a hacer por lo menos alguna vez algo que nos ayude a afianzar un poco más, y no solamente como hablando del tema del documental, sino también como pequeños spots. Y me acuerdo del caso bastante que me atrajo un montón cuando estuvimos en Argentina. Sacaban spots en la radio sobre cómo ser buen ciudadano, cómo deberías comportarte con eh, tus vecinos, o a qué hora, algo tan sencillo como a qué hora sacar la basura y cuál es el procedimiento para hacerlo, que venía del mismo, digamos, de la misma municipalidad, ¿no? Y esos productos, si es que los escuchas a diario, estando en un taxi o en una móvil, pues van quedando y te van haciendo y tienen ese poder de memoria, de hacerte recordar esto. Y, y ahora que lo comento, también lo he escuchado ahora en Cusco, que tenías este mismo tema que hablaba de la basura, saca la basura como que en la mañana, en este horario, para que no vengan animales a esparcirla y todo eso, ¿no? Entonces, reiterando, cierto tipo de mensajes nos ayudan a reforzar un poco más algún tipo de costumbres positivas, eh, y eso creo que yo tiene también un valor muy importante. De repente no, para quien creó esto, podría no tener como que el reconocimiento mucho más grande, que de repente uno podría estar buscando, no es el caso, ¿no? Eh, pero saber que esto ha colaborado o ayuda a que tu entorno sea mucho mejor, de hecho es bastante gratificante, y eso creo que es un punto a favor eh, para una persona, ¿no?
que te quiero sentirte, de hecho, la palmadita en la espalda, la autopalmadita en la espalda, creo que es suficiente si es que sientes que estás haciendo algo en pro de tu comunidad. No sé si respondí todo, me quedé con algo. Sí, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Acá es un poquito más seco. Gabriel, vamos ya Bueno, ¿hay y más vamos preguntas? cerrando. Sí, Si vamos nadie más cerrando. tiene preguntas, bueno, Ok. agradecer realmente la participación y el interés por este tema, que realmente es un tema muy importante, y realmente también hay bastante interés actualmente por documentales. Más, Netflix invierte bastante en lo que viene a ser documentales tipo biográficos, porque hay bastante consumo de este tipo de material audiovisual. Y es porque realmente queremos conocer y queremos inspirarnos muchas veces de otras personas, y queremos también ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Abstract, por ejemplo, es un documental también Netflix que es muy conocido y que habla del mundo, en algunos casos, de la comunicación, desde el punto de vista del diseño gráfico, desde el punto de vista tal vez de, de un dibujante, de un artista, en fin, hay distintos elementos, desde un fotógrafo, distintos, mejor dicho, profesionales que cuentan sus historias de vida y cómo es que sus trabajos han trascendido, pues, ¿no? En general, yo creo que el documental cada vez se está posicionando más, cada vez lo queremos más, porque creo que existe esa necesidad por no solo ya fantasear con lo que nos vende la ficción, sino también conocer lo que nos rodea, lo que existe, de lo que se está diciendo, ¿no? Y bueno, el documental no nos da necesariamente la verdad, simplemente un punto de vista, pero ese punto de vista muchas veces es un punto de vista de un sector cultural importante, de cómo piensa cierta cantidad de personas, de cómo viven, etcétera, etcétera. Entonces, yo sugiero, por lo menos los que están interesados en este tema, seguir investigando, seguir conociéndolo, y con las recomendaciones que, bueno, ya alguien que está trabajando en esto nos puede dar, como Juan Diego, de cómo podemos hasta formalizar una productora para poder tal vez nosotros buscar o realizar nuestros proyectos de manera personal con financiamiento del Estado, ¿no? Como viene a ser en este caso el área, la DAFO, en el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, nada, agradecer su participación, agradecer a nuestro invitado por, a pesar de todo, realmente está trabajando, está full, y se ha dado el tiempo de poder compartir con nosotros lo que él conoce de este tema y además su experiencia, ¿no? Muchas gracias por todo. Y si pueden, por favor, les voy a dar la opción de poder activar su cámara para hacer una pequeña fotografía grupal para terminar lo que viene a ser y cerrar lo que viene a ser el webinar. Voy a terminar la transmisión en vivo. Gracias a los que nos han acompañado de forma online. Muchas Y bueno, gracias, Juan Diego. cerramos